El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Ronald López. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Ronald López, estudio de Radio Globo. Sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Reformas electorales y las elecciones primarias serán sin reformas electorales. Las reformas electorales traídas y llevadas en el debate público son una exigencia, no porque la élite política gobernante o la clase política del país se haya vuelto democrática. La exigencia de la sociedad hondureña, por medio de sus sujetos interlocutores, centrales obreras, campesinas, gremios profesionales, gremios empresariales, han manifestado que es necesario las reformas electorales. Organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, dieron a conocer que el proceso electoral del 2017 era totalmente irregular, que por lo tanto se volvía necesario una reforma al sistema electoral del país para evitar una crisis más grande que la del 2017, que cobró vidas humanas, heridos, golpeados y hasta encarcelados, creo que existen todavía. La sociedad hondureña se insubordinó, no digamos que llegó al espacio de rebelión, se insubordinó, dejémoslo ahí, por la poca credibilidad del proceso electoral. Estas organizaciones que brindan asistencia al país, técnica y económica, recomendaron que había que reformar el sistema político electoral. Pero en Honduras, desgraciadamente, hay una élite política gobernante reaccionaria, rancia, que casi su pensamiento es medieval. No lo podemos llamar de otra manera. La conferencia episcopal, el Consejo Deliberativo Máximo de la Iglesia Católica, le hizo un llamado a la clase política en el nombre de Dios, que pensara y actuara por los intereses de la nación hondureña y no por sus intereses mezquinos, perversos, porque son tan reaccionarios que no respetan ni su propia palabra ni los consensos que el pueblo hondureño los escucha a través de los medios de comunicación. Elecciones primarias sin reformas electorales. El doctor Mauricio Oliva, como se dice popularmente, evade el bulto y da a conocer que es un acuerdo con la oposición. Le preguntamos a la oposición qué responsabilidad tiene que no se aprueben las reformas electorales. Porque el Movimiento Azules Unidos, también llamado Movimiento Sin Cabeza, no quiere reformas electorales. Pero la pregunta es si en las elecciones primarias gana el control del Partido Nacional, ¿en qué riesgo está el proceso electoral del 2021? El proceso electoral
del último domingo de noviembre del 2021. Si hasta el 2018 y estamos en el 2021 no se han aprobado las reformas electorales, ¿qué garantía hay que se aprueben de aquí a mayo, antes de la convocatoria a elecciones generales? Ramón Ochoa, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, don Carlos Paz. Buenas tardes, pueblo hondureño. Usted ha dicho algo muy tajante y muy claro. La fecha clave para que se tenga que aprobar esta nueva ley electoral conteniendo supuestamente reformas electorales, que sabemos que de reformas sustantivas o profundas no tienen absolutamente nada. Prácticamente ya a esta fecha nos estamos dando cuenta, o nos hemos dado cuenta, que quizás la clase política nos está dando a tol con el dedo, así cuando gracias a aquellas presiones de los entes internacionales se decía que en Honduras iban a haber nuevos organismos electorales representativos, nuevas formas del juego, nueva ley electoral, nueva ley del Tribunal de Justicia Electoral, pues aún no se ha aprobado. Imagínense usted a esta fecha, vamos a 2 meses de las elecciones primarias, que ya es un hecho que elecciones primarias, vamos con la actual ley electoral, quizás con algunas disposiciones especiales para este proceso, pero bueno, al final lo que requerimos como población es que en las elecciones generales sí vayamos con una nueva ley, con reformas profundas, pero no va a ser así. Incluso aunque se apruebe esta nueva ley electoral, no hay reformas profundas. Si revisamos detenidamente cada uno de esos elementos de cambio de esta nueva ley que no se ha aprobado y de la ley actual, ¿cuáles son los cambios realmente sustantivos? No hay elementos que nos puedan decir, ok, el proceso de elecciones generales va a ser diferente. Quizás sí la conformación de la mesa electoral, ahora llamada Junta Receptora de Votos, pues que solo va a tener 5 representantes, supuestamente hasta a ese acuerdo se ha llegado, que sean 5 representantes, pero el cuello de botella es que no se sabe si los 5, 3 de los partidos grandes y 2 de los partidos emergentes de forma aleatoria van a poder tener un representante de presidente, secretario o escrutador en esa mesa. Ese es el debate, eso es todo, y por eso no se ponen de acuerdo. Y de aquí a mayo, que sea la fecha de convocatoria de elecciones generales, pues parece que no la vamos a tener por los vientos que soplan, porque hay bancadas dentro del Congreso Nacional que están dilatando, o hay una bancada que está dilatando, o quizás sean varias, que estén llegando a acuerdos para no alcanzar una nueva ley electoral antes de mayo. Pero ya es tiempo de hablar con nombre y apellido quiénes son los responsables, quiénes no quieren que se apruebe esta nueva ley electoral, a qué consensos han llegado las fuerzas políticas desde hace más de un año. Nos están diciendo que sí, ya llegamos a acuerdos nacionalistas, liberales y de Libre, que son las fuerzas mayoritarias representadas en ese Congreso Nacional. Ya hay un acuerdo de un 98% del dictamen de la nueva ley electoral. ¿Y entonces qué falta? ¿Y entonces por qué no lo aprueban? ¿Hasta cuándo va a ser? ¿O nos van a seguir engañando y dándonos a tol con el dedo al pueblo hondureño? Y vamos a ir a elecciones generales con la misma ley electoral, con la misma cantidad de personas en las mesas, o sea, 14 partidos políticos representados en una mesa más sus suplentes. Vamos a tener en las elecciones generales entonces 28 representantes en mesa, y va a seguir en Honduras el tráfico, el comercio de las credenciales, los que compran y los que las venden. Ambos son responsables. Eso ha sido quizás el tema más álgido en los procesos electorales en Honduras para hablar de fraude electoral. Los que venden la credencial y los que las compran. Así que, así como están las cosas en este momento, todo indica que a elecciones generales iríamos con la actual ley electoral, si no hay acuerdos aún de cúpulas partidarias. El problema va más allá. Cuando no se ponen de acuerdo, o en este caso, el Movimiento Azules Unidos, en el control de cómo se va a conformar la mesa electoral de los 5 miembros que han acordado. Está planteando el Partido Nacional que tengan categoría igual. Y el acuerdo, según se ha dado a conocer, es que los 3 partidos mayoritarios en votos iban a distribuir o a rifar presidente, secretario y escrutador. Ahora se está planteando que sean los 5. De esa forma se vuelve a tener el control de la mesa. O sea, recuerdo cuando hacía el llamado la Iglesia Católica, clamando de que por la nación hondureña,
que se pensara en la población, no se hicieran cálculos perversos de cómo lograr mantener el control del poder. Y es lo que está pasando en este momento. Pero primero voy a preguntar qué se nos hizo Raulito. Bueno, ya está don Juan Carlos Elvir. Permítame presentarlo esta tarde, don Carlos Paz. Juan Carlos Elvir es diputado del Congreso Nacional. Rosales. ¿Está Mel también en línea? Todavía no. Presentamos a don Juan Carlos Elvir, su punto de vista como miembro de la bancada del Partido Liberal, diputado Elvir, sobre este tema. ¿Qué pasa con los acuerdos? No, aquí específicamente es lo que dice don Mauricio Oliva. Don Mauricio Oliva dice, don Carlos Elvir, que hay un consenso, que hay un acuerdo con la oposición para que las elecciones primarias sean sin reformas. Le escuchamos y gracias por estar en Cuarto Poder. No, lo que se refiere, esa cita del caso de Mauricio Oliva fue emitida después de lo concerniente a la convocatoria del 13 de septiembre. Recordemos que no haber aprobado la ley electoral antes del 13 de septiembre provocó que se convocase con la ley electoral actual. Por consiguiente, al aceptar de que se convoca con la ley electoral actual y al aceptar de que se asumen algunos artículos vía decreto transitorios para habilitar el tema del censo e intentar acoplarlo a lo que es el cronograma que ya tenía establecido el Consejo Nacional Electoral, derive en esta expresión del doctor Oliva. El problema va más allá de lo que puede significar esta expresión, y cuando yo me refiero mucho al tema de las reformas electorales, yo quisiera que abordáramos de que no solamente corresponde a la ley electoral, estamos hablando de un sistema electoral, y un sistema electoral es más que la ley electoral, y eso hay que ponerle mucha atención. Diputado Juan Carlos Elvir, ¿qué riesgo se corre para el proceso electoral de noviembre si han pasado del 2018 al 2021 esta cantidad de años que se aprueben las reformas de aquí a mayo, antes que se convoque a elecciones generales? Le voy a citar varios riesgos que suceden. Un ejemplo, y es bueno hacer una cronología de lo que se ha venido suscitando. Una vez que no se aprueba la ley electoral antes de la convocatoria, se está convocando con la ley electoral anterior. Si usted se va a la ley electoral del 2004, el artículo 123 le dice que el proceso electoral interno se va a regir bajo las mismas normas que establece el proceso electoral general. Eso indica de que las elecciones son un solo cuerpo, no son dos elecciones, es un solo proceso electoral en dos etapas, y eso significa que un derecho adquirido en el proceso electoral en una primera etapa aplica a la segunda etapa. Eso indica también de que se pudiera concitar, conforme a la convocatoria, de que la representación en las mesas electorales es equitativa para todas las fuerzas políticas que están representadas, si lo viéramos como un antecedente legal, el hecho de que haya sido convocada la ley electoral anterior. ¿Qué estoy señalando con esto yo? Y no quiero ser tan pesimista, no soy un abogado, pero obviamente que me está indicando muy claramente que se puede llegar a presentar, aún así que se apruebe la ley electoral nueva, una impugnación de parte de fuerzas políticas reclamando la representación equitativa en las mesas electorales cuando la ley le violente esa representación, porque en la nueva ley deberían entrar solamente 5 representantes en la mesa electoral, de los cuales creo que todos conocemos de que conforme el dictamen 3 de las 5 posiciones serían para las fuerzas políticas de mayor nivel de representación y 2 rotativas para las otras fuerzas políticas. Creo que ese tipo de aspectos hay que analizarlos de carácter jurídico, y que puede derivar en alguna crisis en un futuro si se presenta una impugnación. Y cuando yo hablo del sistema electoral, también estoy hablando de algo que nadie le pone atención, y es el hecho de que estamos yendo a un proceso electoral interno con un Tribunal de Justicia Electoral con una ley mínima. Estamos hablando que es un decreto que solo tuvo 3 artículos para lograr habilitar un reglamento que ya tenía establecido que
Tribunal de Justicia Electoral para criterios de evacuación de los criterios de apelación que se podrían presentar, pero que jurídicamente sigue siendo sumamente débil y que pudiera derivar en que criterios de apelación no los estén llevando al Tribunal de Justicia Electoral, sino que los lleven a la sala del tribunal directamente. Don Juan Carlos Elvir, está con nosotros también el expresidente José Manuel Zelaya Rosales a través de la línea telefónica. Bienvenido a Cuarto Poder, presidente Zelaya. De esos acuerdos que hemos estado escuchando durante los últimos meses, que ya el 98% está consensuado, falta ese pequeño 2%. ¿Por qué no hay acuerdos aún? Hablando con nombre y apellido, ¿a quién no le interesa que se den estas reformas electorales, que se apruebe esta nueva ley electoral? Sí, buenas tardes. Mire, yo estoy entrando ahorita a esta línea de la Globo. No he estado escuchando, pero saludo a los que están en cabina y me dijo que estaba Juan Carlos Elvir también en la línea, también los saludo en la distancia. Lógicamente, como están hablando de las elecciones y de la ley electoral, déjeme decirles lo siguiente. Estas elecciones primarias ya se convocaron desde el 13 de septiembre con la vieja ley electoral, y lo único que se consiguió en base a diferentes pues, posiciones que se mantuvieron políticas a nivel nacional, es que se convocara y se hiciera una ley especial para que se votara con el nuevo censo, que no es un censo como nosotros lo quisiéramos porque tiene problemas, pero es mucho mejor que el censo del 2017, porque ya no hay muertos, no hay duplicación de identidades, etc. O sea, eso lo quisiera aclarar porque yo escucho normalmente varios medios en el día y están hablando de la ley electoral como que si esa ley se va a utilizar ahora en estas primarias. Esta ley electoral que se está discutiendo en el Congreso es para las elecciones generales, ya no es para las primarias. Entonces, por favor, orientémonos muy bien en el debate. Y en eso estamos claros, presidente Zelaya, pero antes de mayo de la convocatoria de las elecciones generales tiene que estar aprobada esta nueva ley electoral. Y lo que miramos es que hay obstáculos para que existan esos acuerdos y que pues el tema de la Junta Receptora de Votos, si van a ser 5, si los 5 van a tener representantes en las directivas, presidente, escrutador y secretario, pues si van a llegar a ese acuerdo, ¿no? ¿Y hasta cuándo? ¿Y quién es el que está dificultando que se llegue a ese acuerdo? Sí. Debemos de ubicarnos en el tiempo también. Ya estamos claros que la ley que se está discutiendo ahorita es para que funcione a partir del 15 de mayo. O sea, tenemos una parte de mayo, tenemos abril, tenemos marzo, tenemos todo febrero y tenemos los días que faltan de mes. Ubiquémonos en el tiempo, por favor, para que miremos cuál es la urgencia de eso en el siguiente sentido. Libre, después de 8 años de estar peleando en la calle, en el Congreso, logró consenso con el Partido Liberal y el Partido Nacional y apoyo de varios partidos pequeños. Logró consenso y se firmaron esos consensos. Los consensos están firmados y se llaman Dictamen Oficial del Estado de Honduras a través del Congreso Nacional por la Comisión Multipartidaria de Partidos Políticos para la Ley Electoral 2021. Ese dictamen está firmado por los liberales, por los nacionalistas, por Libre y por sus dirigentes en el Congreso Nacional. Ese dictamen salió a mediados de mayo, a mediados del 2020, el año pasado.
Cuando nos fuimos al Pleno a discutir la ley, que ya estaba consensuada por capítulos y tiene 400 artículos, el Partido Nacional tuvo un problema interno. El movimiento sin cabeza de 40 diputados dijo que no apoyaba el dictamen, siendo firmado por los representantes del Partido Nacional en el Congreso, siendo apoyado por el presidente Oliva en el Congreso, siendo firmado por todos los miembros de los partidos que estuvieron ahí. El grupo de los 40, que es el movimiento que le llaman sin cabeza, ahora ya tiene cabeza, pero así se le llama, movimiento sin cabeza, dijo que no apoyaba ese dictamen. Entonces, a partir de que no apoyaba el dictamen, no podía pasar porque ocupan 86 votos. Y el Partido Libre con el Partido Liberal Unido llegamos a 57. Y si le quita 40 a los 61 del Partido Nacional, entonces le quedan 21. Entonces todavía no llega a los 86 que se ocupan. Y además tiene que considerar otra cosa que también no se dice todos los días, pero yo sé que ustedes van a entenderla. El mismo Partido Liberal tiene dos grupos: el grupo de Luis Zelaya y el grupo que dirige acertadamente Mario Segura. El grupo de Luis Zelaya no siempre apoya al grupo de Mario Segura. Entonces usted va a ver que hay división en el Partido Nacional y hay división en el Partido Liberal. Lo que no sucede en Libre. Libre ha estado votando sus 30 diputados por una sola posición desde hace 12 años. Desde el golpe de Estado hasta la fecha. En el periodo pasado sí se nos vendieron 8 diputados propietarios y 8 suplentes, se cambiaron de partido, se fueron. Pero estos 30 diputados que han sido leales, fieles a las posiciones políticas del pueblo hondureño y del Partido Libre. Entonces, yo le estoy aclarando eso porque yo oigo los debates en los medios, y los debates se van por lo que dijo uno y lo que dijo el otro, y son interminables los debates. Eso ha detenido la aprobación de la ley electoral. Y hasta el momento sigue el problema ahí está vigente el problema. No es, o sea, podemos ver dónde es que están estos 40 inconformes. En la mesa electoral, en las credenciales, en el financiamiento de partidos políticos. Hay varios problemas internos ahí. Pero eso ya significa que mientras el Partido Nacional no se unifique, no se puede aprobar esa ley. Porque nosotros no tenemos los votos, ni unidos con los liberales tenemos los votos, y además los liberales también hay veces diferentes opiniones en su bancada. Y nosotros respetamos eso porque estamos en el debate político y estamos en el sistema democrático. Presidente Zelaya, buenas tardes, gracias por estar en Cuarto Poder. Y sí, encuentra también con nosotros el diputado Juan Carlos Elvir, de la bancada del Partido Liberal. Presidente Zelaya, la situación es la siguiente: todos los sectores de la sociedad hondureña se han pronunciado por esas reformas electorales. Los organismos internacionales también recomendaron. De los sectores sociales, unos más contundentes que otros, como ha sido la conferencia episcopal. Si del 2018 al 2021 no se han podido aprobar las reformas electorales, ¿qué garantía hay que se aprueben antes del 15 de mayo que se convoque a elecciones generales? Usted nos está diciendo que el Azules Unidos, que también es el movimiento sin cabeza, es el que no acepta las reformas electorales. Gana Fura las primarias, tendrá el control. ¿Han pensado en eso? ¿Y qué responsabilidad tienen como oposición? Yo le voy a contestar, Carlos Paz, por el Partido Libre. Libre tiene, como le dije, tiene 10 años de estar luchando por reformas electorales, está luchando por una nueva ley electoral, por un nuevo censo, porque haya una transmisión de resultados transparentes, porque las actas
vayan pues a los partidos que tienen representación, que no se trafique con las actas, que no se trafique con las credenciales. Ha sido una lucha de una década, y la lucha ha sido en las calles totalmente, y en el Congreso se hizo también insurrecciones legislativas. Ha sido una lucha grande, fuerte. Acuérdese usted, me voy a remontar al 2019. En el 2019 la posición del Partido Nacional era la siguiente. Ya está abierta, en el 2019 la posición era así. Decían los nacionalistas: por favor, discutamos primero la ley electoral y después nombremos los delegados de Libre en los organismos electorales. ¿Acuérdate de eso? ¿Se acuerda, Carlos? Correcto. Bueno, entonces, ¿cuál era la posición de Libre? En ese momento la posición de Libre era la siguiente: no podemos esperar que ustedes se decidan a ponerse de acuerdo con la ley electoral, porque no van a nombrar nunca los delegados de Libre. Primero nombremos los delegados de Libre y después discutamos la ley, porque ustedes nunca van a aprobar la ley. Eso fue en el 2019. Estamos en el 2021 y no han aprobado la ley. Imagínense que nosotros hubiéramos aceptado el plan de los nacionalistas, que era primero discutir la ley y después nombrar los organismos electorales. Entonces estuviéramos sin representantes en los organismos electorales. Usted debe entender, Carlos Paz, usted es un periodista igual que Ramón, acucioso. La política es una lucha de competencia. Si no hay, no está entre monjas ni en el monasterio, es una lucha de gente aguerrida, que hacen estrategias mediáticas, estrategias de propaganda, estrategias ahí en el propio Congreso Nacional. Conspiran, los políticos conspiran todos los días. Entonces ustedes, como periodistas que tienen un análisis crítico, deben de conocer todos los factores de esto. Libre ha estado luchando por esa ley electoral en las calles. Desde que firmamos el acuerdo de Cartagena, estamos luchando por reformas electorales y hemos logrado tener miembros en los organismos electorales que hoy sirven para denunciar, sirven para tenernos informados por lo menos de qué es lo que pasa en el Estado hondureño. Sí, Presidente Zelaya, si me permite, Ramón, sí, queremos hacerle la misma consulta y espérelos en línea al diputado Juan Carlos Elvir. ¿A qué riesgo se expone el proceso electoral? Ya usted lo mencionaba, ingeniero Elvir, de lo que está pasando con los órganos electorales que se crearon y que no tienen el instrumento jurídico, pero ahora se está dependiendo de los resultados de las elecciones primarias prácticamente para aprobar las reformas electorales. Pero su criterio, su planteamiento. Sí, un saludo a la distancia al presidente Zelaya, a quien respeto y admiro mucho. Solo señalarle algo que usted mismo también lo hemos intercambiado vía chat, de la preocupación también por lo que está pasando con la otra parte de la reforma electoral. El tema de haber logrado la representación política, necesitamos reforzar y exigir también que se apruebe lo más pronto posible la ley de justicia electoral. Esto ya está dictaminado y está en acuerdo establecido. Perfectamente se pudo haber llegado a un acuerdo para que eso lograra. Yo entiendo y estoy claro en algo: las dilatorias del Partido Nacional han sido grandes y no ha habido la voluntad de aprobar plenamente las reformas. Pareciera todo el tiempo que nos quieren llevar a la orilla, quieren llevar hasta la esquina para ver qué es lo que pueden negociar con respecto a otros criterios, y entendamos claramente, hay también una intención de continuismo que no podemos dejar de mencionarla, porque la dilatoria da esas señales contundentemente en lo que ha venido sucediendo en los últimos acuerdos. Ese es otro tema, la ley de justicia electoral. ¿Se pone en riesgo esta ley si se cumple lo que dice don Mauricio Oliva, que ya hay incluso hasta fuerzas de la oposición que están de acuerdo en empezar o hasta aprobar después de las elecciones primarias esta ley electoral? Entonces, ¿cómo quedaría ese tema de la ley de justicia electoral, presidente Zelaya? Presidente Zelaya, ¿nos escucha? ¿Está en línea el presidente Zelaya? ¿Se nos fue, Ronald? Se nos fue de la línea el presidente Zelaya, pero le traslado la consulta, don Juan Carlos Elvir. Entonces,
si ese elemento que menciona don Mauricio Oliva, y si podemos ver la nota del Pulso, Cristian, por favor, mire usted lo que dice la nota del Pulso, ingrese a www.elpulso.hn para ampliar sobre este tema. El titular del Legislativo, Mauricio Oliva, atribuyó a los diputados de oposición aprobar la nueva ley electoral posterior a la realización de las elecciones primarias del próximo 14 de marzo. Oliva aseveró que mantiene negociaciones con las fuerzas mayoritarias de la oposición, por lo que dieron la venia para que la normativa sea aprobada después de los comicios. He tenido un par de reuniones con grupos mayoritarios del Congreso, los amigos de la oposición. Ellos consideran que es prudente aprobar la ley después del 14 de marzo, porque para entonces va a estar claramente definidos los liderazgos políticos. O sea que estamos hablando después de marzo, 2 meses antes de la convocatoria de Juan Carlos Elvir. No va a haber tiempo para discutir lo del tema de la ley de justicia electoral. Yo coincido en ese criterio. Bueno, yo le quiero señalar algo. Si hay voluntad, y esta ley es menos polémica que la ley electoral. En la ley de justicia electoral solo hay un punto álgido que puede llevar a un nivel de discrepancia, a diferencia de la ley electoral, que eran varios puntos. Y es el hecho de que, conforme al artículo 56 de la Constitución, debería definirse el Tribunal de Justicia Electoral como la última instancia en el componente de justicia electoral, a excepción de que se haya violentado el debido proceso. Eso establece la Constitución de la República. O sea, si no se han violentado normas ya y derechos establecidos de carácter constitucional, no hay ningún problema para que el Tribunal de Justicia Electoral sea la última instancia. Pero ¿qué significa eso? Significa definir la frontera entre el Tribunal de Justicia Electoral y la Sala Locucional. ¿Qué es lo que se debería pretender? Que es el aspecto de que la Sala Locucional se limite a no conocer temas de carácter electoral si son de forma y que solamente se limite a abordar temas que tengan que ver con carácter electoral con respecto cuando se ha violentado algún derecho a un ciudadano en el proceso debido de aplicación del marco jurídico que se establezca en el componente electoral. Entonces, de lo contrario, el tribunal, la sala local puede estar invadiendo el territorio que corresponda al Tribunal de Justicia Electoral y dejando sin valor y efecto las resoluciones que el Tribunal de Justicia puede emitir. Me estoy hablando también de que, recordemos que en este país, un tema es ese tema de las elecciones, pero aquí nos hemos acostumbrado a criterios de impunidad electoral. Alguien viene, falsifica un acta, emite un criterio de fraude y nadie tiene derecho a apelación. Una vez que ya se emitió la resolución del Consejo Nacional Electoral, ya está listo juzgado cualquier escenario. Y eso no debe de ser así. Si usted considera de que hay una violentación y hay un fraude debidamente probado, perfectamente puede presentar una impugnación y esa apelación requiere un procedimiento también administrativo en primera instancia al Consejo Nacional Electoral y pasaría segundo componente, que es de carácter jurídico, al Tribunal de Justicia Electoral. Permítame una breve pausa comercial. Diputado Juan Carlos Elvir, recordarle a la población que somos cortesía de Diario Digital El Pulso. En las redes sociales ubíquenos como El Pulso en Twitter, en Facebook, en Instagram o en su página web www.elpulso.hn, periodismo de investigación. El mundo se renueva. Los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con el Pulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. HN, periodismo investigativo que marca el futuro. Gracias por continuar con nosotros. Usted está en Cuarto Poder. El diputado Juan Carlos Elvir del departamento de Copán nos acompaña esta tarde y el expresidente José Manuel Zelaya Rosales me confirma si se vuelve a conectar don Ronald López. Mire, yo le pido a Raulito que esté pendiente del presidente Zelaya. Correcto, correcto. Me imagino que va en camino el presidente Zelaya y por eso se le cortó la comunicación.
Yo creo que es importante también profundizar, diputado Elvir, lo que usted hablaba del Tribunal de Justicia Electoral. No hay una ley de justicia electoral en estos momentos. Hay una normativa con la que pueden trabajar y que lo podrán hacer durante el proceso de elecciones primarias. Pero ¿qué implica que para las próximas primarias de marzo, ante tantas quejas electorales que se dan en los 3 partidos que van a elecciones primarias, pueda funcionar con eficiencia y con eficacia sin una nueva ley electoral, específicamente el Tribunal de Justicia Electoral? Bueno, el no darle el poder que corresponde y que debería, puede provocar que esté cualquier criterio de protesta o de apelación llegando a la sala constitucional. Y en este orden de ideas también quiero señalarle que las debilidades jurídicas del proceso pueden poner en riesgo mismo todo el proceso electoral e inclusive anular el proceso electoral. De hecho, ya hay una impugnación, una apelación presentada y admitida por la Sala Constitucional con respecto a la convocatoria del proceso electoral. Ya hay una notificación al Consejo Nacional Electoral, lo que da pauta de que puede haber intención también de pretender anular el proceso electoral interno por la convocatoria, por los vicios que se puedan presentar con respecto al vacío jurídico de no haber contado con el censo de manera oportuna conforme lo establece la misma ley y que en alguna medida esté violentando la normativa que se ha establecido para poder ser anulado. Como bancada del Partido Liberal, diputado Elvir, ¿qué escenarios han identificado que amenaza el proceso electoral del mes de noviembre de este año y por tanto también la democracia precaria que tenemos? Bueno, creo que hay una intención clara del Partido Nacional de que el tema de las credenciales se vuelva a restablecer, que las fuerzas minoritarias también tengan representación igual y que venga el tráfico de credenciales habitual que ha sucedido como pasó en el 2017 y que propician el fraude electoral. Eso no lo duden ustedes, o sea, hay todo un ambiente propicio para que eso pueda darse y esperemos que logremos, independientemente de cualquier circunstancia que pueda hacer, entre libre y liberal, hacer la plataforma de lo que es el criterio de defender el voto. El presidente Manuel Zelaya Rosales les puede dar el testimonio de lo que significó en el proceso electoral pasado el hecho de que el Partido Libre, que fue la segunda fuerza en el número de votos, no tuvo acceso a 3.000 actas de las 18.000 existentes y por consiguiente consumar el fraude por no tener las pruebas conducentes para el Partido Nacional se facilitó. Creo que esto no puede volver a suceder. Hay que tener claro también de que los procesos electorales de Honduras no han sido transparentes nunca. Aquí no han habido procesos electorales en los cuales haya un 100% de cómputo de las actas en los sistemas electorales. Y eso, aunado a las diferencias mínimas que han habido en el 2014 y en el 2017, demuestra muy claramente de que los riesgos de fraude y de falta de legitimidad en cuanto al reconocimiento de quién ganó las elecciones sean parte de la polémica que se pueda presentar en el futuro cercano. Ahora, diputado Elvir, ¿cómo evalúa usted así en un plano general estas reformas? Tenemos más de un año de estar en este debate. Bueno, desde el último proceso electoral estamos en este debate, que queremos cambios en los procesos electorales. Entendemos la presión incluso de organismos internacionales para que se den estos cambios en las reglas del juego electoral en Honduras. Nosotros como medio de comunicación constantemente hemos estado abordando estos temas. Quizás hubo una alegría por parte de la población también pensando que este proceso electoral iba a ser distinto gracias a estas reformas electorales. ¿Cree usted que en realidad todo esto de lo que le estoy hablando al final obtuvo sus resultados, que todo este debate, toda esa presión, que sí fueron reformas sustantivas? ¿Qué garantías me dan estas reformas que no vamos a volver a tener elecciones fraudulentas en Honduras? No, realmente sería engañarlo, decirle a usted algún nivel de satisfacción con respecto a ello. No hemos logrado nada prácticamente. Ahorita estamos en un riesgo peor que lo que existe en el 2017 de un fraude electoral. Los riesgos de falta de reconocimiento van a ser terribles. O sea, el nivel de improvisación es mucho mayor, ¿no? Yo quiero señalarle, en la experiencia y en alguna medida con todos los defectos
que tenía el Tribunal Supremo Electoral en su momento, su capacidad instalada, no la podemos ver ahorita en el Consejo Nacional Electoral de la misma forma. Entonces, quiero ser claro, o sea, el proceso electoral corre un riesgo bastante grande. No estamos en condiciones, no hemos avanzado un centímetro hasta el momento con respecto al tema de lo que puede significar algún criterio que dé la confianza pertinente. Tal vez lo único y más importante podría ser el tema del censo, que va a cumplir sus funciones aún con todas las dificultades que se han venido presentando. Pero en los otros dos pilares, el proceso electoral tiene tres pilares fundamentales. El número uno, que es el censo electoral. El número dos, que es lo correspondiente a la administración del proceso electoral, que significa la administración de la Junta Receptora de Votos, acta, transmisión de datos y todo lo que es emisión de resultados y demás criterios. Y el tercer criterio es el de justicia electoral. Y si denotamos, tenemos grandes debilidades todavía en los acuerdos para el manejo del proceso electoral con respecto a la mesa electoral y hay inexistentes acuerdos. Acuerdos hay, pero no hay la ley en lo que corresponde al componente de justicia electoral. El diputado Juan Carlos Elvir decía en la introducción a este tema que las reformas electorales son una exigencia de todo el pueblo que se ha manifestado por sus diferentes sujetos interlocutores, al igual que el llamado contundente de la Conferencia Episcopal, las recomendaciones de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la OEA. ¿Qué tipo de élite política tenemos gobernando que no puede tratar de evitar una crisis más grande que la del 2017? Eso fue lo que recomendaron los organismos internacionales y la sociedad hondureña, que para evitar una crisis más grande que la del 2017 era necesario reformas electorales. Yo coincido con lo que usted está diciendo y me remito a las recomendaciones, a las 14 puntos de recomendación establecidos por la misión de observación electoral de 2014, que señaló los puntos en los cuales deberían de hacerse los avances significativos. Mira, solo lograr encontrar las rutas jurídicas para lograr establecer las pautas de qué es lo que debería hacerse fue un paso importante, pero hasta ahí, de ahí para adelante, lograr culminar estos procesos electorales, señalo y ratifico, no hemos avanzado un centímetro realmente en lo que corresponde al componente de reformas electorales, a excepción de lo que corresponde al censo electoral. Sí. Permítame hacer la última pausa, diputado Juan Carlos Elvir, pero antes quiero recordarle a la población que estamos a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión, CHTV, para las personas que nos consultan dónde puede ubicar CHTV en las diferentes cableras a nivel nacional. Búsquenos en Mayavisión, canal 2.52, en Galavisión Análogo, canal 54, Cable Color Digital, canal 74, 120 Análogo, en Claro, ubíquenos en canal 75, 92.7 digital y en Onduvisión, canal 81. Somos cortesía de Diario Digital El Pulso. Con la información más importante del momento en un solo sitio. El mundo se renueva. Los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con el pulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. HN, periodismo investigativo que marca el futuro. Continuamos en Cuarto Poder esta tarde dialogando sobre el tema reformas electorales con el diputado Juan Carlos Elvir desde el departamento de Copán. Mencionó algo importante y es que hay grupos políticos o quizás no políticos interesados en torpedear, digamos, el proceso electoral a través de la sala de lo constitucional y que ya existe una impugnación a la convocatoria
¿Fue lo que nos dijo o estoy equivocado? Bueno, no puedo señalar específicamente a alguien en particular. Tenemos que remitirnos en este caso a la voluntad de lo que ha venido suscitándose dentro del Congreso Nacional. Si hay otras fuerzas interesadas en el tema del continuismo, habrá que detectarlas. Pero lo que no podemos desconocer nosotros es que hay aspectos que yo siento que de haber voluntad se hubieran avanzado mucho más con anterioridad. Yo recuerdo que en un momento determinado se llegó a pensar de que la ley de justicia electoral debía haberse empezado a discutir antes de la ley electoral. ¿Por qué la dilatoria? ¿Por qué no hay interés en definir un marco legal de un ente que ya está continuando establecido, ya está funcionando operativamente y que ya ejerce sus funciones? Fíjese lo que acaba de suceder en estos momentos una vez que se inscriben los movimientos y empieza a haber inconformidades con respecto a algunos criterios, pueden empezar a presentarse algunos criterios que impliquen la citatoria para que funcione el Tribunal de Justicia Electoral como el ente que ya empieza a aplicar justicia en el tema electoral especializado. Y podríamos estar quizás en un escenario donde lo que se discuta o lo que se apruebe en el Congreso Nacional al final quede sin validez, porque al presentar recursos y sea la Corte Suprema de Justicia la que decida, pues dependiendo también y defendiendo intereses políticos y partidarios, porque sabemos que eso existe dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por lo tanto, si aprueben o no esta nueva ley electoral, diputado Elvir, la Corte Suprema de Justicia será que al final la que decida, dependiendo de los recursos presentados, principalmente por varios partidos emergentes que ya han mencionado y que se sentirían golpeados con la aprobación de esta nueva ley electoral. Diputado Elvir. ¿Se nos desconectó? ¿Qué pasa, Raúl? ¿Y tenemos algo en la línea? Se nos desconectó, le pedimos disculpas a nuestros televidentes y oyentes. Un problema de carácter técnico. Se nos desconectó el diputado Juan Carlos Elvir, que ha manifestado grandes preocupaciones por parte de la bancada del Partido Liberal ante las amenazas, ante los riesgos que está el proceso electoral de noviembre del 2021. Las elecciones generales. Considera que, como todos los hondureños y hondureñas, deberían existir más avances si existiera la disposición y la voluntad política que ha demandado la sociedad hondureña de parte del Congreso Nacional para aprobar las reformas electorales, y debió haberse aprobado la ley de justicia electoral, como se nombraron o eligieron los magistrados, porque ante la situación que no se tiene el instrumento jurídico, se recurriría a la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, y creo que no necesitamos ser eruditos para saber cuáles serían los resultados en una impugnación, incluso a los artículos transitorios de la misma ley que está en discusión. Ya estamos en contacto para despedirse ya, y le agradecemos al diputado Juan Carlos Elvir, que siempre ha tenido la atención para compartir con nuestros televidentes y oyentes el posicionamiento de la bancada del Partido Liberal con respecto a los problemas nacionales y en este caso específico a las reformas electorales. ¿Qué hacer para que, además de la incertidumbre, golpeados por 2 huracanes y la pandemia, nos caiga una crisis política, diputado Elvir? Bueno, primero, empezar por el primer paso, ¿no? Yo coincido con la actitud pragmática de algunos sectores en el sentido de despejar y centrar su energía primero en la ley electoral y los acuerdos que están, que es ahorita el punto toral es el tema de la Junta Receptora de Votos y esa rotación de cargos. Si se llega a un acuerdo con eso, tiene que ser un paso fundamental primario para lograr aprobar no solo ese artículo, sino que alrededor de 90 artículos que faltan de la ley electoral y poderla publicar y entrar en vigencia. Ese es el primer paso.
y yo diría presionar para buscar la manera de aprobar lo más pronto posible la ley de justicia electoral. Habrán otros temas más que pudieran ponerse la atención y que obviamente que por cuestiones de tiempo le consulto qué les preocupa de la integración de la mesa electoral y la propuesta del Partido Nacional en que los 5 miembros que está integrada la Junta Receptora tengan ese poder de igualdad de cargos. ¿Por qué les preocupa? Bueno, la preocupación fue lo que pasó en el pasado inmediato. Fíjate que si se permitiera la rotación de los cargos, se estima que aproximadamente en 4.000 mesas electorales, Partido Libre y Liberal no tendrán cargo directivo de los principales, presidente, secretario escrutador. Entonces, por consiguiente, el fraude electoral, si lo narráramos en lo que pasó en el 2017, lo que necesitaron fueron 3.000 actas para buscar la manera de controlar el poder en ese sentido. Y entonces eso es lo que no se está intentando permitir en este momento con respecto a la rotación de los cargos y que los partidos de maletín puedan permitir lograr la mayoría que pretenden en los cargos directivos dentro de la rotación que va a suceder en la Junta Receptora que pretende el Partido Nacional. Le agradecemos mucho. Gracias, diputado Juan Carlos Elvir. Muchas gracias a ustedes, Manuel. Al contrario. El diputado Juan Carlos Elvir, de la bancada del Partido Liberal, y sus criterios y posicionamiento en relación a que las reformas electorales ya no serán utilizables en las elecciones primarias, sino ahora se propone que será solo para las elecciones generales, y el doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, ha aseverado que es un consenso con las fuerzas mayoritarias de oposición en el Congreso Nacional. Y escuchamos don José Manuel Zelaya Rosales está en línea ya, bueno, para despedirnos. Para despedirnos, presidente, su mensaje final, y que si tiene alguna preocupación de lo que pueda suceder. ¿Aló? Sí. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Lamentablemente se cortó la comunicación, pero mire, esa apreciación que está cerrando Carlos Paz no es correcta. Es una apreciación totalmente incorrecta. No hay ningún acuerdo sobre la ley electoral y no se ha logrado acuerdos porque ya expliqué yo por qué no se han logrado acuerdos. Y no es cierto que se haya decidido que esta ley electoral no va a funcionar para las elecciones primarias. El Consejo Nacional Electoral tomó esa decisión 2-1 porque nosotros no estuvimos de acuerdo desde el mes de septiembre. En el mes de septiembre del año pasado se tomó una decisión convocar con la ley anterior, que es la ley actual, desde septiembre, no es ahorita. Yo solo le hago la corrección, Carlos, con todo el respeto, porque usted es dueño de su medio y usted puede hablar todos los días, a mí solo me da 5 minutos. Entonces le hago la clave. No hay ningún acuerdo sobre esto. Esa es una decisión que la tomaron desde septiembre. Ir a las primarias con la actual ley electoral. Muchas gracias, presidente Zelaya, por atendernos siempre. Bueno, saludos. Don José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República, y el diputado Juan Carlos Elvir. Yo quiero felicitar y agradecerle también, como población, al diputado Elvir, por ser sincero y decir, estas reformas electorales al final no tienen ninguna incidencia para blindar un posible fraude electoral en las próximas elecciones generales. Más bien se pone gris el panorama electoral por lo que nos está diciendo, por ese elemento de cómo van a estar distribuidas, que ese es el acuerdo que falta, cómo van a estar distribuidos los 5 cargos en la Junta de Receptora de Votos. Le agradecemos mucho, pero antes déjenme comunicarles que mañana es viernes, ¿va? Mañana es viernes. Es la Asamblea General Ordinaria del COPEN. Si me puede ayudar, Cristian, lo que dice Fidel García ahí brevemente. Compañeros y compañeras afiliados y afiliadas a nuestro Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN. Estamos listos para la celebración de la 50ª Asamblea General Ordinaria este próximo 22 de enero
en la ciudad de Tegucigalpa a partir de las 8 de la mañana. El local será en el Colegio de Abogados de Honduras, en esta misma ciudad, y con un número muy limitado de compañeros y compañeras por razones de bioseguridad. Estaremos ahí a partir de las 8 de la mañana, por lo tanto estamos ratificando el local. La ciudad de Tegucigalpa, 8 de la mañana en primera convocatoria, 9 de la mañana en segunda convocatoria, con un cupo estrictamente limitado. Por lo tanto, aunque todos quisiésemos asistir, sabemos que la situación de pandemia no nos va a permitir. Todo esto pues con las estrictas regulaciones de las autoridades, sobre todo con las disposiciones también del Colegio de Abogados de Honduras, a quienes agradecemos por toda la disponibilidad que nos ha puesto a nuestra disposición. También estaríamos compartiendo de manera virtual a los compañeros y compañeras a través de la plataforma Zoom, y también la pueden estar viendo en nuestras páginas de Facebook de Junta Directiva Central del COPEN. Por lo tanto, tendremos una asamblea novedosa, una asamblea totalmente diferente por razones de pandemia, con un número limitado, muy limitado en el local, y luego estaríamos compartiendo con todos los afiliados y afiliadas a nivel nacional a través de los diferentes medios virtuales. Muchas gracias. A ustedes, estimados televidentes y oyentes, buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.